Emily Richardson llegó a la estación con la esperanza de conocer a Aaron, solo para descubrir que él no aparecía, dejándola sola y humillada frente a miradas críticas. La indiferencia de los transeúntes y los susurros despectivos parecían confirmar que el mundo la juzgaba por su apariencia antes que por su corazón. Pero un inesperado gesto de una niña y la fuerza que despertó en Emily cambiaron todo, dándole el valor de levantarse y enfrentar su miedo. Y solo escuchen cómo este encuentro finalmente se transformó en un abrazo de justicia y amor, mostrando que la verdadera fuerza siempre puede prevalecer. Emily Richardson siempre había sentido que el mundo la miraba diferente. Su cuerpo, amplio y generoso, no encajaba en los estándares que la sociedad parecía celebrar, pero su corazón era inmenso, lleno de sueños y esperanzas que guardaba con cuidado. Desde hacía meses, había encontrado refugio y alegría en las cartas que intercambiaba con Aaron Baker, un abogado exitoso de Nueva York. Cada mensaje suyo estaba lleno de humor, ternura y atención. Sus palabras le hacían sentir que alguien la veía más allá de su apariencia. Para Emily, Aaron representaba todo lo que ella deseaba: inteligencia, paciencia y la promesa de un vínculo sincero. La emoción de finalmente conocerlo en persona la mantenía despierta durante la noche anterior al viaje. Había elegido con cuidado su ropa, intentando sentirse cómoda y segura, pero también esperanzada de causar una buena impresión. Su maleta estaba llena de pequeñas notas, recuerdos y detalles que había recopilado para mostrarle a Aaron cuánto le importaba. Mientras viajaba en el tren, cada kilómetro recorrido la acercaba a un momento que había imaginado 1000 veces: ver a Aaron, escuchar su voz y finalmente sentir que la conexión que habían construido en palabras podía convertirse en algo real. Al llegar a la estación, su corazón latía con fuerza, mezclando nerviosismo con anticipación. Las luces frías del andén iluminaban a los pasajeros que caminaban apresurados, y el viento hacía que su abrigo se pegara a su piel. Emily buscó con ansias a Aaron entre la multitud, pero no lo vio. Los minutos pasaban y su esperanza comenzaba a tambalearse. La ausencia de Aaron se sentía como un golpe inesperado. El mundo parecía cerrarse alrededor de ella, y la ilusión que había alimentado durante meses se transformaba en una sensación de abandono y miedo. Los transeúntes que cruzaban por el andén no ayudaban. Algunos lanzaban miradas rápidas y críticas a su figura, susurrando entre ellos cosas que Emily apenas podía escuchar, pero que penetraban como agujas. ¿Ella cree que merece su atención? Cada palabra, cada gesto de desaprobación se sumaba al peso que ya sentía en el pecho. La mezcla de vergüenza y desprecio hacia sí misma era insoportable. Se sentía diminuta, expuesta y ridícula, como si su presencia misma fuera un error en aquel lugar lleno de gente apresurada y ocupada en sus propias vidas. Finalmente, sin poder contener las emociones, Emily bajó la mirada y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No eran solo lágrimas por la ausencia de Aaron, sino por años de sentirse invisible, juzgada y apartada. El frío del andén parecía intensificar cada sensación de vulnerabilidad. Y mientras el viento jugaba con su cabello, Emily se permitió llorar con todo el peso de su alma. Su llanto era silencioso y profundo, una mezcla de tristeza, miedo y frustración que la dejaba agotada pero también consciente de que, a pesar de todo, seguía allí, enfrentando el mundo con coraje, aunque nadie más pareciera notarlo. En ese momento,
Emily estaba sola en la estación, pero su vulnerabilidad también era la chispa que podía encender un cambio. Entre la vergüenza y el dolor se encontraba la semilla de algo más grande, la fuerza que surgiría cuando dejara de juzgarse a sí misma y comenzara a reconocerse como alguien digna de amor, respeto y atención. Pero ese descubrimiento aún no había llegado. Por ahora, solo quedaba el desprecio, la soledad y el silencio del frío andén. Emily aún se encontraba sentada en el banco frío del andén, con las lágrimas secándose lentamente en sus mejillas y la cabeza baja, cuando sintió un pequeño toque en su hombro. Al levantar la mirada, vio a una niña de aproximadamente 7 años, con ojos grandes y brillantes, y una sonrisa que parecía iluminar incluso el gris del día. La niña se inclinó ligeramente y con voz suave dijo: «Mamá dice que no debes llorar sola». Emily parpadeó, sorprendida. No estaba acostumbrada a recibir gestos de amabilidad de extraños, menos de alguien tan pequeño. Su corazón, aún dolorido, comenzó a latir de una manera diferente. La presencia de aquella niña le ofrecía un instante de calor en medio de su desolación. La niña continuó: «Papá te necesita en casa. Él te quiere mucho». Aquellas palabras, simples pero llenas de verdad, resonaron en Emily de una manera inesperada. No hablaban solo de la relación que ella esperaba tener con Aaron. Hablaban de la humanidad, de los vínculos que nos sostienen, del amor que a veces damos por sentado. Al girarse, Emily vio a la madre de la niña, parada a cierta distancia, observando atentamente. Su rostro reflejaba una mezcla de autoridad y ternura, estricta, pero protectora. No quería que su hija se metiera demasiado, pero tampoco parecía dispuesta a permitir que aquel pequeño acto de bondad fuera interrumpido. La presencia de la madre reforzó en Emily la sensación de que incluso los gestos más pequeños pueden tener un impacto profundo. En aquel momento, Emily sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: compasión. Primero, compasión hacia sí misma. Se permitió reconocer su propio sufrimiento sin juzgarlo ni ocultarlo. Comprendió que llorar en público no era señal de debilidad, sino un acto de valentía. Por años había reprimido sus emociones, había escondido su tristeza y sus miedos detrás de sonrisas educadas y silencio, pero aquella niña le ofrecía un permiso tácito para ser humana. Por un momento, Emily se miró a sí misma con ternura, sintiendo que su dolor era legítimo y que merecía ser escuchado y comprendido. Luego, compasión hacia aquellos que alguna vez la habían rechazado. Su mente recordó momentos de burla, miradas de desaprobación y silencios incómodos que había enfrentado en distintas etapas de su vida. La amargura comenzó a suavizarse. Se dio cuenta de que, al final, cada persona actuaba según sus propios miedos y limitaciones, y que aquello no disminuía su valor. Su soledad, que hasta hacía unos minutos parecía una maldición, empezó a transformarse en algo distinto. Un desafío que debía superar, una prueba de resiliencia que le enseñaría a reconocer su fuerza interior. Emily inspiró profundamente, sintiendo cómo la compasión se mezclaba con una ligera esperanza. La niña, sin darse cuenta del efecto que había tenido, sonreía con paciencia, esperando quizá una respuesta que no necesitaba palabras. Emily finalmente logró esbozar una sonrisa tímida, un gesto pequeño pero significativo, como si dijera: «Lo entiendo, gracias». Aquel instante, breve pero poderoso,
marcó un antes y un después en su manera de percibir su situación. Por primera vez, la soledad dejó de ser solo dolor. Se convirtió en un espacio donde podía empezar a reconstruirse, donde la compasión, tanto hacia sí misma como hacia los demás, abría la puerta a algo más grande. La niña se apartó unos pasos y Emily permaneció sentada, contemplando la estación y a las personas que pasaban. Ya no se sentía completamente sola. La chispa de comprensión y calidez que aquella pequeña había encendido en su corazón comenzó a crecer, preparándola para los desafíos que aún le esperaban y para la posibilidad de reencontrarse con el amor que buscaba. La niña permaneció frente a Emily, extendiendo su pequeña mano con un gesto tan simple como poderoso. Sus ojos brillaban con una claridad que parecía atravesar la niebla de inseguridad que rodeaba a Emily. «Papá te necesita», susurró, con una certeza que no admitía duda. Esas palabras, repetidas con suavidad, fueron como un destello de luz atravesando la oscuridad que había envuelto a Emily durante los últimos minutos. Por un instante, Emily se quedó inmóvil, permitiéndose sentir cada emoción que bullía en su interior. Había experimentado desprecio, vergüenza y soledad, pero aquel momento traía algo distinto, una chispa de posibilidad, una sensación de que todavía podía actuar, de que todavía tenía el poder de cambiar su situación. Recordó todas las cartas que había recibido de Aaron, cada palabra escrita con cuidado y atención, cada mensaje que hablaba de lealtad, cuidado y afecto genuino. La memoria de sus palabras la envolvió, y por primera vez en horas, la desesperanza comenzó a ceder ante la fuerza de la inspiración. Emily llevó lentamente la mano al banco, palpando la superficie fría, sintiendo el contraste entre el metal bajo sus dedos y la calidez que comenzaba a surgir dentro de ella. No era un acto de valentía superficial, era un despertar interno. Cada lágrima que había derramado se transformaba en energía, en determinación. Recordó los momentos en que había dudado de sí misma, las veces que había permitido que el miedo dictara sus decisiones, y se dio cuenta de que esos días podían terminar ahora. La niña, con su mirada franca e inocente, le recordaba que la vida a veces ofrece oportunidades que solo se revelan a quienes se atreven a levantarse. Un impulso recorrió su cuerpo. Enderezó la espalda, sintiendo cómo cada vértebra parecía alinearse con un propósito renovado. Su respiración se volvió más firme, más consciente. No había espacio para esconderse detrás del miedo o la vergüenza. Esos sentimientos podían acompañarla, pero ya no la controlarían. Emily comprendió que su encuentro con Aaron no era solo una cita, era la culminación de meses de esperanza, esfuerzo y conexión genuina. Y si él realmente estaba allí, esperándola, merecía que ella le ofreciera la mejor versión de sí misma, sin dudas ni titubeos. La niña sonrió nuevamente, como si percibiera el cambio que ocurría dentro de Emily. La simpleza de su gesto, su inocencia y su sinceridad habían logrado lo que nadie más había conseguido: devolverle a Emily la confianza en sí misma. Con un último vistazo al banco donde había llorado, Emily sintió que aquel lugar, antes símbolo de su soledad, ahora se convertía en testigo de su despertar. Cada paso que daría desde ese momento estaría guiado por la inspiración que había surgido de un acto de bondad inesperado. Emily se inclinó ligeramente hacia la niña y le sonrió con gratitud, un gesto silencioso que transmitía más que 1000 palabras. Luego,
Con el corazón latiendo con fuerza renovada, se dirigió hacia el lugar donde esperaba que Aaron apareciera. Cada paso era consciente, firme, lleno de intención y decisión. La inspiración que había despertado en ella no era efímera, era un motor que la impulsaba hacia adelante, hacia la posibilidad de conectar, de encontrarse y de vivir plenamente el momento que tanto había esperado. Por primera vez en mucho tiempo, Emily sentía que su destino no estaba definido por la vergüenza ni por la duda. La fuerza que surgía de su interior iluminaba cada movimiento, cada pensamiento, y le recordaba que la verdadera valentía no consiste en no sentir miedo, sino en actuar a pesar de él. Con esa certeza, caminó hacia su futuro inmediato, consciente de que cada gesto, cada palabra y cada mirada podrían transformar no solo el encuentro con Aaron, sino también la manera en que se veía a sí misma. Emily caminaba por el andén con pasos firmes y decididos, sintiendo cómo cada movimiento estaba impregnado de la fuerza que había descubierto en sí misma. Sus ojos ya no reflejaban dudas ni temor, sino determinación y apertura, preparados para recibir lo que la vida le tenía reservado. La estación estaba llena de gente que pasaba apresurada, pero ella parecía moverse en un tiempo propio, como si cada segundo se alargara para permitirle sentir cada emoción plenamente. De repente, el sonido de un teléfono móvil cortó el murmullo de la estación. Emily se detuvo, y en ese instante, un hombre apareció corriendo hacia ella, respirando con dificultad, su rostro iluminado por la mezcla de cansancio y alivio. Era Aaron. El largo viaje, retrasado por un accidente en la carretera, había puesto a prueba su paciencia, pero ahora estaba allí, con cada paso acercándolo a ella. Al cruzar la mirada con Emily, su rostro se iluminó con una alegría tan sincera que parecía capaz de disipar cualquier sombra restante. Sus ojos brillaban con la calidez de alguien que había esperado por ese encuentro con la misma intensidad que ella. Sin palabras, se abrazaron. Emily sintió cómo la tensión de horas, días y meses se desvanecía en un solo instante. Sus lágrimas, que hasta hacía poco habían sido de tristeza y miedo, se transformaron en risas, liberando toda la carga emocional que había llevado consigo. Cada sonido, cada gesto, cada pequeño contacto físico se convirtió en un testimonio de la conexión que habían construido. No era solo un encuentro romántico, era la materialización de esperanza, de perseverancia y de la fuerza que nace de la autenticidad. A su lado, la niña que había desencadenado este cambio observaba con curiosidad y admiración. Su pequeña presencia recordaba que los actos más simples pueden generar transformaciones profundas. Emily, al mirar a la niña, comprendió que su fortaleza no residía en cumplir con expectativas externas, ni en su apariencia, sino en la capacidad de mantener su corazón abierto frente a la adversidad. Cada lágrima, cada momento de inseguridad, cada miedo que había enfrentado, habían contribuido a forjar esa fuerza interior. Emily dio un paso atrás, respirando hondo, y permitió que la realidad del momento se asentara en su conciencia. Había atravesado el desprecio, la duda y la vergüenza, y aún así había elegido levantarse y caminar hacia lo que deseaba. La emoción que la recorrió en ese instante fue intensa: orgullo, alivio, alegría y un profundo sentido de realización. Aaron sostuvo su mano y con una sonrisa tranquila y segura le mostró que la espera y la incertidumbre habían valido la pena. Para los espectadores de esta historia, el mensaje era claro y poderoso.
La verdadera fuerza no siempre se muestra en la apariencia externa, sino en la capacidad de enfrentar el miedo, de aceptar la vulnerabilidad y de seguir adelante con determinación. Emily no necesitaba cambiar quién era para ser digna de amor y respeto. Su autenticidad y resiliencia eran lo que la hacía admirable. Mientras se alejaban juntos por el andén, con la luz del sol reflejándose en las ventanas del tren, Emily sintió un sentido de plenitud que pocas veces había experimentado. La combinación de triunfo y admiración no solo llenó su corazón, sino que también dejó una impresión duradera, que el coraje y la bondad pueden transformar cualquier situación y que la verdadera fortaleza a menudo surge de los momentos en los que más nos sentimos débiles. Aquella estación, testigo de lágrimas, dudas y ahora de risa y amor, quedaría para siempre grabada en su memoria como el lugar donde descubrió el poder de su propio corazón.